Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a medio mundo con el corazón en vilo. Sí, estoy hablando de ese enigmático encuentro, de ese secreto susurrado entre las olas y las brisas marinas, el increíble secreto de Can Yaman y de Method Demir en aquel yate de lujo. ¿Están listos para zambullirnos en esta historia? Porque créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y para formar parte de esta comunidad cada vez más grande. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un sol radiante besando la superficie turquesa del mar Mediterráneo, una brisa suave acariciando la piel y, navegando majestuosamente, un yate que parece sacado de una película de Hollywood. Y sobre cubierta, dos de las estrellas más fulgurantes de Turquía, Can Yaman y Method Demir, envueltos en un aura de misterio y, por qué no decirlo, de mucha intriga. Las redes sociales se encendieron, las revistas del corazón explotaron y los fans se volvieron locos intentando descifrar qué estaba pasando. ¿Eran unas vacaciones? ¿Una reunión de trabajo secreta? ¿O algo mucho más personal? Aquí es donde entra nuestro trabajo, el de desgranar los detalles, las pistas, y tratar de armar el rompecabezas que estos dos ídolos han dejado flotando en el aire. Para entender la magnitud de este encuentro, primero debemos recordar el impacto que Can Yaman y Method Demir tienen en la industria del entretenimiento. Son dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa alimentaba la fantasía de un romance real. Y es precisamente esa fantasía la que se reavivó con fuerza al verlos juntos, de nuevo, en un contexto tan exclusivo y privado como un yate de lujo. Las imágenes que circularon, a menudo filtradas, a veces capturadas por paparazzi indiscretos, mostraban a Can y Demet disfrutando del sol, riendo, compartiendo momentos que para el ojo público parecían cargados de una intimidad especial. No era solo el escenario idílico lo que llamaba la atención, sino la aparente comodidad y complicidad entre ellos. Se les veía relajados, lejos de las cámaras y los focos, disfrutando de lo que parecía ser un descanso merecido. Pero, ¿qué secreto podría ocultar un descanso tan glamuroso? Nuestra primera pista, y quizás la más obvia, apunta a una posible reconciliación o al menos, a un acercamiento significativo. Recordemos que tras el fin de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos y públicamente en sus vidas personales. Sin embargo, la conexión que crearon en la serie era tan fuerte que muchos fans nunca dejaron de fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Verlos juntos en un yate compartido o alquilado para la ocasión, aviva esa esperanza y esa curiosidad. Estaban rememorando viejos tiempos. ¿Estaban evaluando la posibilidad de un futuro juntos? Además, no podemos ignorar el factor profesional. Ambos son actores de renombre y no es raro que colaboren en proyectos o que compartan el mismo círculo social de amigos y colegas. Un encuentro en un yate podría haber sido una simple reunión social, una forma de mantenerse en contacto en el ajetreado mundo del espectáculo. Sin embargo, el hecho de que se hiciera público, o al menos que las imágenes salieran a la luz, sugiere que había algo más que una charla informal sobre el clima. Las filtraciones, intencionadas o no, siempre añaden un ingrediente de especulación que nos encanta desmenuzar. Otro punto a considerar es la naturaleza de los yates de lujo. Son espacios privados, exclusivos, ideales para discusiones importantes o para cerrar acuerdos. Podría ser que este encuentro en el yate no fuera puramente personal, sino también una oportunidad para discutir futuros proyectos juntos. Imaginemos la posibilidad de verlos de nuevo en pantalla, quizás en una película o una serie de mayor presupuesto. Los productores y agentes estarían muy interesados en capitalizar la popularidad y la química de esta pareja. Quizás el yate fue el escenario perfecto para una negociación secreta, un intercambio de ideas en un ambiente relajado pero discreto. También debemos mencionar la posibilidad de que fuera una celebración. Tal vez uno de ellos o ambos celebraban un logro importante en sus carreras, un nuevo contrato, un premio, o simplemente un momento de éxito personal. En el mundo de las estrellas, las celebraciones a menudo toman lugar en lugares exclusivos y privados, lejos de las miradas curiosas. Un yate de lujo.
O encaja perfectamente en esa descripción. La alegría y la camaradería que se vislumbran en las fotos podrían ser el reflejo de una celebración compartida. Pero, ¿y si el secreto fuera aún más personal? La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de innumerables rumores. Hubo un tiempo en que se rumoreó fuertemente que mantenían una relación amorosa. Luego las especulaciones cambiaron, y se habló de una posible ruptura o de que solo habían sido amigos. Sin embargo, las imágenes en el yate han reabierto la caja de Pandora de los rumores. Estaban reavivando una antigua llama. Estaban dando una segunda oportunidad a su relación. La forma en que se les veía, relajados y cercanos, podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser la comodidad de una vieja amistad, o podría ser algo más profundo, algo que solo ellos dos entienden. Hay que recordar también que la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso, cada encuentro, cada mensaje, es analizado hasta el último detalle. A veces las apariciones conjuntas se orquestan de manera estratégica para mantener el interés del público, para generar expectación. ¿Podría ser este el caso? Estaban, de manera sutil, alimentando la conversación sobre su posible relación o colaboración para mantener sus nombres en la palestra. Es una táctica que se utiliza con frecuencia en la industria. Analizando las imágenes, podemos observar ciertos detalles que alimentan la intriga. La cercanía física, las sonrisas compartidas, la aparente ausencia de otras personas en momentos clave. Estos elementos por sí solos no confirman nada, pero en el contexto de su historia y su popularidad, se convierten en piezas de un puzzle que los fans están ansiosos por resolver. La especulación es parte del encanto de este tipo de historias, y Can Yaman y Demet Özdemir saben cómo mantenernos enganchados. Además, pensemos en la importancia de las redes sociales en la vida de estos artistas. Si bien las fotos se filtraron, es posible que ellos mismos hayan autorizado, de manera indirecta, la difusión de ciertas imágenes para generar un impacto específico. El objetivo podría ser mantener viva la conexión con sus seguidores, recordarles la magia que crearon juntos y mantener su legado. En el mundo digital de hoy, la visibilidad es clave y un encuentro tan sugerente como este en un yate de lujo es una excelente manera de asegurar esa visibilidad. Otro aspecto interesante es el entorno. Un yate de lujo no es un lugar común. Implica un cierto nivel de éxito, de acceso a círculos exclusivos. Estar juntos en ese escenario sugiere que ambos comparten un estatus similar en la industria y que tienen los medios para disfrutar de ese tipo de experiencias. Esto podría indicar una conexión más allá de lo meramente profesional, una especie de hermandad en el éxito. Entonces, ¿cuál es el increíble secreto? Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta qué motivó este encuentro en el yate, podemos especular sobre las diferentes posibilidades. Podría ser una amistad reforzada, una colaboración profesional en ciernes, una celebración personal, o incluso una chispa de romance que se reaviva. La verdad a menudo reside en una combinación de estos factores, o quizás en algo completamente inesperado que aún no ha salido a la luz. Lo que sí es innegable es el poder de Can Yaman y Demet Özdemir para generar expectación y mantenernos al borde de nuestros asientos. Su carisma, su talento y la conexión que crearon en Erkenci Kuş los han convertido en figuras icónicas, y cada vez que aparecen juntos, la imaginación vuela. Este encuentro en el yate de lujo es solo la última pieza de un rompecabezas que sus seguidores están encantados de intentar resolver. Y es precisamente esta intriga, esta posibilidad de que haya algo más, lo que hace que este tipo de eventos sean tan fascinantes para nosotros, los fans y los observadores de la cultura pop. Nos permite soñar, especular y, en cierto modo, ser parte de la historia de estas estrellas que tanto admiramos. Así que mientras las olas siguen acariciando la proa de ese yate invisible, nosotros nos quedamos con la incógnita, con la emoción de la especulación y con la esperanza de que, sea cual sea el secreto, sea algo que nos regale nuevas alegrías, ya sea en forma de grandes proyectos o de noticias personales que nos hagan sonreír. La vida de las celebridades es un constante vaivén de rumores y realidades, y este encuentro en el yate de lujo de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, uno de esos momentos que alimentan nuestra fascinación. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas de este intrigante encuentro. Desde la posibilidad de una reconciliación o un nuevo romance, hasta planes profesionales o simplemente una celebración entre amigos. La verdad completa sigue envuelta en un halo de misterio, pero eso, precisamente, es lo que hace que Can Yaman y Demet Özdemir sean tan cautivadores.
Y hasta aquí nuestro recorrido por el increíble secreto de Can Yaman y de Method Demir en aquel yate de lujo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando las pistas y alimentando la imaginación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que estaba sucediendo realmente en ese yate? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo, me muero de ganas de leerlos. Si les ha gustado este vídeo y todo lo que compartimos en este canal, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Púlsenlo ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y para unirse a esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.